Vamos a escuchar la sección. Ay, sí. Capítulo 3. El cuarto puente. El último paso para capturar a un Sprem es el más delicado, ya que debes retirarle la luz tormentosa de la gema. Las técnicas específicas que emplea cada gremio de artifabrianos son secretos guardados con gran celo, confiados solo a sus miembros de mayor rango. El método más sencillo consiste en emplear un Larkin, un tipo de kremlino que devora luz tormentosa. Sería un proceso maravilloso y conveniente, de no ser porque estas criaturas se encuentran al borde de la extinción absoluta. Las guerras de Aimia estuvieron provocadas en parte por la obtención de esas pequeñas criaturas en apariencia inocentes. Lección sobre mecánica de fabriales impartida por Navani Collin a la coalición de monarcas Urídiru-Gezeban de 1175. ¿Cuántos capítulos son? No lo sé, no me he fijado, pero seguro son bastantes. Navani Collin se asomó por la borda de la plataforma voladora y miró decenas de metros hacia abajo, a las piedras del suelo. Decía mucho del lugar donde había estado residiendo, que no dejara de impresionarla lo fértil que era Aleskar. Había acumulaciones de rocabrotes en todas las superficies, excepto allí donde los habían despejado para las viviendas o los cultivos. Habían campos enteros de hierbas silvestres que se mecían verdes al viento, vibrantes de vida spren. Había árboles formando baluartes contra las tormentas, con las ramas entrelazadas tan ceñidas como falanges. Allí, al contrario que en las llanuras quebradas o en Urídiru, las cosas crecían. Era su hogar de la infancia, pero en esos momentos les resultaba casi ajeno del todo. Me quedaría mucho más tranquila si no te asomaras tanto, brillante, dijo Velat. La erudita de mediana edad llevaba el pelo recogido en apretadas trenzas para que no se lo revolviera el viento. Siempre intentaba hacer de madre a todo el mundo. Navani, por supuesto, se inclinó más hacia afuera. Lo normal sería que, durante sus más de 5 décadas de vida, hubiera encontrado la forma de imponerse a la vena impetuosa que le salía por naturaleza. Pero en vez de eso, lo más alarmante era que había llegado a obtener el poder suficiente para limitarse a hacer lo que le venía en gana. Por debajo, su plataforma voladora dejaba una satisfactoria sombra geométrica en las piedras. Los lugareños se habían apiñado y miraban embobados hacia arriba mientras Kaladin y los demás corredores del viento empezaban a apartarlos de la zona de aterrizaje. «Brillante señor Dalinar», dijo Velat, «¿puedes convencerla tú, por favor? Juraría que va a caerse sin remedio». «Es el barco de Navani, Velat», repuso Dalinar desde detrás, con una voz firme como el acero, inmutable como las matemáticas. Navani adoraba su voz. «Creo que ordenaría que me arrojaran a mí al vacío si intentase impedirle disfrutar de este momento». Embobado quedo yo con tu carita. Ay. Oye, ¿no puede disfrutarlo desde el centro de la plataforma? ¿O quizá amarrada a la cubierta con 2 cuerdas? Navani sonrió de oreja a oreja mientras el viento le tiraba del cabello suelto. Estaba agarrada a la borda con la mano libre. «La zona ya está despejada de gente. Escribid la orden. Descenso constante hasta el suelo». Navani había basado el diseño en los puentes que utilizaban para superar los abismos. A fin de cuentas, aquello no era un barco de guerra, sino un transporte cuyo objetivo era desplazar a grandes grupos de personas. La construcción final era poco más que un gran rectángulo de madera de más de 30 metros de largo, 20 de ancho y unos 12 metros de grosor, para dar cabida a 3 cubiertas. Habían levantado unas paredes altas y techado la parte trasera de la cubierta superior. El tercio frontal estaba descubierto, aunque lo rodeaba un parapeto. Durante casi todo el trayecto, los ingenieros de Navani habían mantenido su puesto de mando en la parte resguardada, pero ese día iban a llevar a cabo maniobras delicadas, por lo que habían sacado las mesas y las habían clavado al suelo en la esquina frontal derecha de la plataforma. ¿De qué país eres, Annie? Ya me olvidé. Soy de México.
Frontal derecha, pensó. ¿Deberíamos referirnos a estas cosas con términos náuticos? Pero es que esto no es el océano. Estamos volando. Volaban. Había funcionado, no solo en las maniobras y las pruebas de las llanuras quebradas, sino también en una misión real, recorriendo centenares de kilómetros. Detrás de ella, más de una docena de ingenieros fervorosos ocupaban el puesto de mando abierto al cielo. K, la escriba de un pelotón de corredores del viento, envió la orden por vinculacaña a Orídiru. No podían escribir instrucciones detalladas estando en movimiento, porque las vinculacañas daban problemas, pero sí podían enviar destellos de luz que a su vez podían interpretarse. En Orídiru, otro grupo de ingenieros manipulaba los complejos mecanismos que mantenían aquella nave en el aire. De hecho, empleaba la misma tecnología en la que se basaban las vinculacañas. Cuando se movía una mitad, la otra se desplazaba en sintonía. Y el caso era que las dos mitades de una gema también podían emparejarse para que cuando se hiciera descender una, la otra mitad se elevara por los aires, estuviera donde estuviese. Algún día o yo voy a México o tú vienes a Uruguay. Te doy un anillo de compromiso, guapa. Te voy a dar mini señores del tiempo. Ah, qué bonito. La fuerza se transfería. Si la mitad alejada estaba debajo de algo pesado, costaría esfuerzo hacer bajar la mitad cercana. Por desgracia, había cierto deterioro adicional. Cuando más alejadas estuvieran las dos mitades, más resistencia ofrecía el movimiento. Pero si se podía mover una caña, ¿por qué no una atalaya? ¿Por qué no un carruaje? ¿Por qué no un barco entero? Y así, en Orídiru había centenares de personas y chuls operando un sistema de poleas conectado a un amplio entramado de gemas. Y cuando saltaba dicho entramado por la pendiente del antiplano, sobre el que se alzaba la torre, el barco de Navani se elevaba hacia el cielo. Tenía otro entramado, bien protegido en las llanuras quebradas y atado a chuls para que tirara de él, que podía usarse entonces para que la nave avanzara o retrocediera. El verdadero avance había sido el descubrimiento de que podía utilizar el aluminio para aislar el movimiento en un solo plano, e incluso para cambiar los factores de fuerza. El resultado era que podían hacer que los chuls tiraran durante un rato y luego desemparejar un momento las gemas y girar a los animales para regresarla en sentido opuesto, mientras la plataforma seguía avanzando en línea recta. Alternar entre esos dos entramados, uno para regular la altitud y el otro para controlar el desplazamiento horizontal, permitía que el barco de Navani volara. Su barco. Ojalá pudiera compartir la emoción con el Ocar, aunque la mayoría de la gente recordaba a su hijo solo como el hombre que había tenido que esforzarse mucho para reemplazar a Gavilar como rey. Navani lo había conocido como el muchacho inquisitivo que adoraba los dibujos de su madre. A Elhokar siempre le habían encantado las alturas, cómo había disfrutado de las vistas que tenía desde la cubierta. Trabajar en aquel transporte había ayudado a Navani a superar los meses posteriores a la muerte de Elhokar. Por supuesto, no habían sido los cálculos de la propia Navani los que por fin habían convertido la nave en realidad. Habían sabido de las interacciones entre los fabriales parejos y el aluminio durante la expedición a Aimia. La plataforma tampoco era el resultado directo de sus diagramas de ingeniería, y la nave era bastante más prosaica que sus fantasiosos diseños originales. Navani se limitaba a orientar a personas más listas que ella, así que tal vez no merecía sonreír como una niña al ver que funcionaba. Lo hizo de todos modos. Decidirse por un nombre le había tenido debatiéndose durante meses enteros. No obstante, al final se había basado en los puentes que ya la habían inspirado. En concreto, en el puente que muchos meses antes había rescatado a Dalinar y a Adolin de una muerte segura. Algo que esperaba que aquella embarcación pudiera hacer por muchos otros en situaciones igualmente apuradas. Y así, el primer transporte aéreo que veía el mundo
había recibido el nombre de Cuarto Puente, con permiso del antiguo equipo del alto mariscal Caladín. Navani había incrustado su viejo puente en el centro de la cubierta a modo de símbolo. Navani se retiró de la barandilla y se dirigió al puesto de mando. Oyó un suspiro de alivio procedente de Velat, la cartógrafa, que se había amarrado a sí misma a la cubierta. Navani había preferido llevar consigo a Isasik, pero el hombre había salido a una de sus expediciones para trazar mapas, en esa ocasión de la parte oriental de las llanuras quebradas. Aun así, Navani disponía de una guarnición completa de científicos e ingenieros. El barbudo y canoso Falilar estaba revisando diagramas con Rushu, mientras toda una hueste de asistentes y escribas correteaban de un lado a otro, comprobando la integridad estructural o midiendo los niveles de luz tormentosa en las gemas. Llegados a ese punto, no había gran cosa que Navani pudiera hacer aparte de pasearse por ahí dándoselas de importante. Sonrió al recordar que Dalinar le había dicho algo parecido sobre los generales en el campo de batalla, una vez el plan se había puesto en acción. El cuarto puente se posó en el suelo, y las puertas frontales del nivel inferior se abrieron para aceptar pasajeros. Una docena de danzantes del filo salieron hacia el pueblo. Refulgentes de luz tormentosa, avanzaban con unos andares extraños, empujándose con pies alternos mientras resbalaban con el otro. Podían deslizarse por la madera o la piedra como si fuese hielo, y daban elegantes saltos para evitar las rocas. La última danzante del filo del grupo, una chica desgarbada que parecía haber crecido 30 centímetros el último año, falló el salto y tropezó contra un pedrusco grande que los demás habían esquivado. Navani cubrió su sonrisa con una mano. Ser radiante, por desgracia, no inmunizaba a nadie contra la torpeza o la pubertad. Los danzantes del filo acompañaban a los lugareños al transporte y sanarían a quienes estuvieran heridos o enfermos. Los corredores del viento surcaban el cielo para vigilar por si había problemas. Para no molestar a los ingenieros ni a los soldados, Navani se acercó a Kmak, el príncipe consorte taileño. El marido de Fen, ya entrado en años, era un hombre de la armada, y Navani había pensado que disfrutaría acompañándolos en la primera misión del cuarto puente. El príncipe le dedicó una respetuosa inclinación que hizo caer sus cejas y su largo bigote a ambos lados de la cara. «Debes de pensar que estamos muy mal organizados, almirante», le dijo Navani en taileño. «No tenemos cabina para el capitán, y nuestro puesto de mando es solo un puñado de mesas clavadas al suelo». «Es una nave extraña, desde luego», respondió el anciano marinero, «pero majestuosa a su propia manera. Estaba oyendo hablar a tus eruditos y calculan que la nave viaja a una velocidad media de 5 nudos. 50 yo. Navani asintió. La misión había empezado como una prueba de resistencia prolongada, y de hecho ella no había estado a bordo al principio del trayecto. El cuarto puente había pasado semanas sobrevolando el océano de las aguas hirvientes, refugiándose de las tormentas en ensenadas y cuevas costeras. Durante ese tiempo, la única tripulación de la nave habían sido sus ingenieros y un puñado de marinos. Luego había llevado la petición de Caladín. Les gustaría hacer una prueba más rigurosa, robando un pueblo entero de Aleskar y de paso rescatar a un infame general herdaciano. Dalinar había tomado la decisión y el cuarto puente había virado en dirección a Aleskar. Los corredores del viento habían trasladado hasta la plataforma al personal de mando, Navani incluida, y a un grupo de radiantes esa misma mañana. 5 nudos, dijo Navani. No es demasiado rápida comparada con tus mejores barcos. Perdón, brillante, replicó él, pero este viene a ser una barcaza inmensa, y 5 nudos son una velocidad impresionante para una barcaza, incluso si pasamos por alto que esta vuela. Negó con la cabeza. Esta nave es más rápida que cualquier ejército viajando a marchas forzadas, y aún así las tropas llegan frescas y proporcionan su propio terreno elevado, móvil para los arqueros de apoyo.
Navani no pudo contener una amplia sonrisa de orgullo. Aún quedan muchos fallos por resolver, afirmó. Los ventiladores de atrás apenas mejoran la velocidad. Vamos a necesitar algo mejor. La mano de obra que requiere esto es descomunal. Si tú lo dices, replicó él. El anciano adoptó una expresión distante, se volvió y contempló el horizonte. Almirante, dijo Navani, ¿te encuentras bien? Es solo que estoy visualizando el fin de una era, la forma de vida que siempre he conocido, la de los océanos y la armada. Seguiremos necesitando armadas, dijo Navani. Ese transporte aéreo no es más que una herramienta adicional. Quizá, pero imagina por un momento una flota de barcos normales sufriendo el ataque de una nave como esta desde arriba. No necesitarías arqueros entrenados. Los marineros voladores podrían soltar piedras y hundir una flota en cuestión de minutos. Lanzó una mirada a Navani. Querida, si estos trastos se popularizan, no será solo la armada lo que quede obsoleto. No sé si me alegro de ser lo bastante viejo para despedirme con cariño de mi mundo, o si envidio a los jóvenes que podrán explorar este otro nuevo mundo. Navani se descubrió sin palabras. Quería dar ánimos al príncipe consorte, pero el pasado que Kmalk apreciaba tanto era como las olas en el agua. Se había disipado, engullido por el océano del tiempo. Era el futuro lo que la emocionaba a ella. Kmalk pareció notar su titubeo y le sonrió. No hagas caso a las divagaciones de viejo marinero gruñón. Mira, el forjador de vínculos busca tu atención. Ve y guíanos a todos hacia un nuevo horizonte brillante, ahí en donde hallaremos el éxito contra esos invasores. Navani dio a Kmalk una cariñosa palmadita en el brazo y fue presurosa hacia Dalinar, que estaba por el centro de la parte delantera de la cubierta. El alto mariscal Caladín caminaba hacia él acompañado de un hombre con anteojos. Debía de ser el padre del corredor del viento, aunque hizo falta cierta imaginación por parte de Navani para verles el parecido. Caladín era alto y Lirín bajito. El hombre más joven tenía aquel pelo rebelde cayendo en rizos naturales. Lirín, en cambio, estaba quedándose calvo y llevaba muy corto el pelo que le quedaba. Sin embargo, cuando Navani llegó junto a Dalinar, miró a los ojos a Lirín, y la relación paternal se hizo más evidente. Los dos tenían la misma intensidad calmada, la misma mirada un poco sentenciosa, que parecía saber demasiado sobre los demás. En ese instante, Navani vio a dos hombres con una misma alma, a pesar de todas sus diferencias físicas. Señor, dijo Caladín a Dalinar, mi padre, el cirujano. Dalinar saludó con la cabeza. Lirín, bendito por la tormenta, es un honor. ¿Bendito por la tormenta? Preguntó Lirín. No se inclinó, cosa que Navani encontró muy poco diplomática, teniendo en cuenta con quién hablaba. Había supuesto que adoptarías el nombre de la casa de tu hijo, dijo Dalinar. Lirín miró a Caladín, que a todas luces no le había hablado de su encumbramiento. Pero en vez de decir nada más, se volvió para hacer un respetuoso asentimiento en dirección a la nave de Navani. Es una creación extraordinaria, dijo Lirín. ¿Con qué velocidad podría llevar un hospital móvil atendido por cirujanos a un campo de batalla? Las vidas que podrían salvarse de esa forma. Una aplicación ingeniosa, respondió Dalinar, aunque ahora ese trabajo suele recaer en los danzantes del filo. Oh, claro. Lirín se ajustó los anteojos y por fin pareció encontrar un poco de respeto por Dalinar. Te agradezco lo que estás haciendo, brillante señor Colin, pero ¿sabes cuánto tiempo pasará mi gente atrapada en este vehículo? Serán varias semanas de vuelo hasta que lleguemos a las llanuras quebradas, respondió Dalinar. Pero repartiremos suministros, mantas y otras comodidades durante el trayecto. Desempeñaréis un cometido importante al ayudarnos a aprender cómo equipar mejor estos transportes, y además estamos arrebatando al enemigo un centro de población importante y una comunidad granjera. Lirín asintió, pensativo. ¿Por qué no vas a inspeccionar los alojamientos?
propuso Dalinar. Las bodegas no son muy lujosas, pero hay espacio suficiente para centenares de personas. Lirín aceptó la indicación de retirarse, pero de nuevo no se inclinó ni ofreció muestra alguna de respeto antes de marcharse con paso firme. Kaladin se quedó donde estaba. Mis disculpas por mi padre, señor. No le sientan bien las sorpresas. No pasa nada, dijo Dalinar. No puedo ni imaginarme por lo que ha pasado esta gente en los últimos tiempos. Quizá aún no haya terminado del todo, señor. Me han descubierto mientras exploraba antes, un fusionado de una variedad que no había visto antes. Ha venido a Piedralar buscándome. Lo he ahuyentado, pero no me cabe duda de que pronto encontraremos más resistencia. Dalinar trató de mantenerse estoico, pero Navani percibió su decepción en la curva descendiente de sus labios. Muy bien, dijo. Había esperado que la niebla nos ocultara. Pero está claro que habría sido demasiada casualidad. Ve a informar a los demás corredores del viento, y yo avisaré a los danzantes del filo para que aceleren la evacuación. Kaladin asintió. Voy a escaso de luz tormentosa, señora. Navani sacó su cuaderno del bolsillo, mientras Dalinar alzaba la mano y le apretaba contra el pecho de Kaladin. Hubo una tenue distorsión del aire que lo rodeaba, y por un momento le pareció entrever Shadesmar, otro reino de la existencia, lleno de cuentas de cristal y llamas de vela que flotaban donde deberían estar las almas de la gente. Le pareció que, por un instante fugaz, oía un tono en la lejanía, una nota pura que vibraba a través de ella. Al renovarse la luz tormentosa de Kaladin, emanaron volutas de su piel, visibles incluso a plena luz del día. Las esferas que Kaladin llevaba en los bolsillos estarían renovadas también. De algún modo, Dalinar extendía su alcance entre reinos para tocar la mismísima energía del Todopoderoso, una capacidad que antes había estado reservada solo a las tormentas y las cosas que vivían en ellas. Con aspecto reavivado, el joven corredor del viento cruzó la cubierta, se arrodilló y apoyó la mano en el sector rectangular de madera que destacaba del resto por no estar recién cerrado, sino combado y con marcas de flechazos. El antiguo puente de Kaladin estaba incrustado y nivelado con el resto de la cubierta. Todos los corredores del viento que habían pertenecido al puente 4 llevaban a cabo el mismo ritual, silencioso, siempre que abandonaban la nave aérea. Duró solo un momento y luego Kaladin se lanzó al aire. Navani terminó de tomar notas y disimuló una sonrisa al descubrir a Dalinar leyendo por encima de su hombro. Seguía siendo una experiencia decididamente rara, por mucho que ella intentara animarlo. Ya dejo que Jasnah apunte las cosas que hago, dijo Dalinar, y aún así cada vez sigue sacando ese cuaderno. ¿Qué es lo que estás buscando, Gema Corazón? Todavía no estoy segura, respondió ella. Hay algo extraño en la naturaleza de Eurídiru, y creo que los forjadores de vínculos podrían estar relacionados con la torre, o eso se deduce de lo que hemos leído sobre los radiantes de antaño. Pasó a otra página y le enseñó algunos esquemas que había dibujado. La ciudad-torre de Eurídiru tenía una gigantesca construcción de gemas en su núcleo, una columna de cristal, un fabrial muy distinto de cualquiera que hubiese visto jamás Navani. Cada vez estaba más convencida de que ese pilar había proporcionado energía a la torre entera, igual que aquel barco volador se movía gracias a las gemas que sus ingenieros habían engarzado dentro del casco. Pero la torre estaba estropeada y apenas funcionaba. Ya probé a infundir esa columna, dijo Dalinar. No funcionó. Dalinar podía infundir luz tormentosa en las esferas normales y corrientes, pero las gemas de la torre se le habían resistido. Seguro que estamos enfocando mal el problema, dijo ella. No puedo evitar pensar que, si supiera más sobre la luz tormentosa, la solución sería sencilla. Sacudió la cabeza. El cuarto puente era un lugar extraordinario, pero Navani temía estar fracasando en una tarea más importante.
Urídiru estaba en lo alto de las montañas, donde hacía demasiado frío para cultivar plantas, y aun así la torre tenía numerosos campos. La gente no solo había sobrevivido en aquel entorno hostil, sino que había medrado. ¿Cómo? Navani sabía que la torre había estado ocupada por un poderoso Spren llamado el Hermano, un Spren al nivel de la Vigilante Nocturna o el Padre Tormenta, capaz de crear un forjador de vínculos. Tenía que dar por sentado que ese Spren, o quizá alguna característica de su relación con un ser humano, había permitido que la torre funcionara. Por desgracia, el hermano había muerto durante la traición. Navani no estaba segura de en qué medida estaba muerto. El hermano estaba muerto como las almas de las hojas esquirladas que seguían vagando por ahí. Algunos Spren con los que se había entrevistado decían que el hermano dormitaba, pero hablaban de ello como si fuese algo definitivo. Las respuestas no eran claras y eso dejaba a Navani en aprietos, intentando comprender. Estudiaba a Dalinar y su vínculo con el Padre Tormenta, confiando en que hacerlo le proporcionaría alguna otra pista. Así que los Alesi de verdad han aprendido a volar, dijo una voz con acento desde detrás de ellos. Debería haberme creído las historias. Solo los vuestros son tan tercos como para intimidar a la misma naturaleza. Navani se sobresaltó, pero su reacción llegó más lenta que la de Dalinar, que dio la vuelta con la mano en el puño de su espada y se situó de inmediato entre ella y la voz desconocida. Navani tuvo que asomarse a un lado para ver quién había hablado. Era un hombre bajito, con un diente de menos, la nariz plana y la expresión jovial. Su capa raída y sus pantalones harapientos lo señalaban como refugiado. Estaba al lado del puesto de ingeniería de Navani, de donde había cogido el mapa que cartografiaba el rumbo de Cuarto Puente. Velat, de pie en el centro de las mesas, aulló al verlo y se apresuró a arrebatar el papel al hombre. Los refugiados deben congregarse en las cubiertas inferiores, dijo Navani señalando hacia la escalera. Me alegro por ellos, dijo el herdaciano. Vuestro chico volador dice que aquí tenéis un sitio para mí. No sé lo que opino de servir a una Alesi, la verdad. Llevo toda la vida intentando no acercarme a ninguno. Miró a Dalinar. A ti al que menos, Espina Negra, sin ánimo de ofender. Ah, pensó Navani. Ya había oído que el bisón no era lo que la gente esperaba. Ajustó su valoración y luego miró hacia los miembros de la guardia de cobalto, que con retraso habían echado a correr hacia ellos desde los lados de la nave. Parecían disgustados, pero Navani los detuvo con un gesto. Más tarde ya haría preguntas afiladas sobre cómo habían podido relajarse tanto como para permitir que ese hombre subiera inadvertido hasta el puesto de mando. Encuentro sabios a quienes decidieron evitar a la persona que fui una vez, dijo Dalinar al bisón. Pero esta es una nueva era, con nuevos enemigos. Nuestras rencillas pasadas ya no tienen la menor importancia. ¿Rencillas?, preguntó el hombre. Con que así lo llamáis los Alesi. Claro, claro. Verás, no domino del todo tu idioma. Hasta ahora me equivocaba al referirme a vuestros actos como violar y quemar a mi pueblo. Se sacó algo del bolsillo. Otro de los mapas de Velat. Miró hacia atrás para asegurarse de que la cartógrafa no miraba. Lo desenrolló y le dio la cabeza mientras lo inspeccionaba. Lo que queda de mi ejército está aislado en 4 hondonadas distintas entre aquí y Erdaz, dijo. Solo me quedan unos centenares de hombres. Usa tu máquina voladora para rescatarlos y luego hablaremos. El ansia de sangre Alesi me ha costado muchos seres queridos con los años, pero sería idiota si no reconociera el valor que tiene poder apuntarla, como la proverbial punta de espada, hacia otra gente. Así se hará, prometió Dalinar. A ella no le pasó desapercibido que Dalinar, aunque antes hubiera dicho que el Cuarto Puente era el barco de Navani, estaba aceptando utilizarlo a petición del bisón, sin consultarla siquiera. Navani procuraba no molestarse por cosas como esa. No era que su marido no la respetara. Había demostrado en numerosas ocasiones que sí.
Lo que ocurría era sencillamente que Dalinar Kholin estaba acostumbrado a ser la persona más importante, y casi siempre la más capaz, de las que le rodeaban. Eso llevaría a cualquiera a embestir hacia adelante como una muralla de tormenta en pleno avance, tomando las decisiones necesarias sobre la marcha. Aún así, la irritaba más de lo que jamás reconocería en voz alta. Empezaron a llegar los primeros refugiados reales a la bodega inferior, dirigidos con delicadeza por los danzantes del filo. Navani se centró en el problema que tenían delante, asegurarse de que todas esas personas estuvieran instaladas y cómodas de la manera más económica y ordenada posible. Había trazado un plan. Sin embargo, la bienvenida se interrumpió cuando Lynn, una corredora del viento con el pelo largo y oscuro, aterrizó de golpe en la cubierta. «Vienen fusionados, señor», informó a Dalinar. 3 escuadrones al completo. Kaladin tenía razón entonces, dijo él. Con un poco de suerte podremos alejarlos. Que las tormentas nos asistan si deciden acosar la nave a lo largo de todo el trayecto a las llanuras quebradas. Ese era el temor más grande de Navani, que unos enemigos voladores pudieran atacar el transporte e incluso inhabilitarlo. Había establecido medidas al respecto, y por lo visto iba a poder presenciar su prueba inicial en persona. Capítulo 4. Arquitectos del futuro. Yo empleo el método Amista para extraer luz tormentosa de una gema. Consiste en acercar varias gemas grandes y vacías a la gema infusa, mientras el Spren está examinándola. La luz tormentosa se va absorbida poco a poco de una gema pequeña por otra de gran tamaño y al mismo tipo, y varias de ellas, actuando en conjunción, pueden extraer la luz bastante deprisa. La limitación de este método, por supuesto, estriba en que no solo implica adquirir una gema para el fabrial, sino también varias más grandes para absorber la luz tormentosa. Por fuerza existen otros métodos, como demuestran los fabriales con gemas extremadamente grandes, creadas por el gremio Brice en Tailena. Si Su Majestad aceptara exponer mi solicitud al gremio, este secreto tendría una trascendencia vital para el desarrollo de la guerra. Lección sobre mecánica de fabriales impartida por Navani Kholin a la coalición de monarcas Uridiru Geseban de 1175. Cuando despertaron, Radiante se puso al mando de inmediato y evaluó la situación. Tenía la cabeza cubierta por un saco, así que nadie reparó en lo desorientada que estaba. No se movió ni un ápice para no delatarse ante sus captores. Por suerte, Shallan había fijado su tejido de luz de forma que mantuviera su rostro ilusorio, incluso estando inconsciente. Radiante no parecía estar atada, aunque alguien estaba cargando con ella al hombro. El hombre olía a chul. O quizá fuese el saco. Su cuerpo había activado sus poderes, la habían sanado y había hecho que despertara antes que si no los tuviera. A Radiante no le gustaban el subterfugio ni los fingimientos, pero confiaba en que Velo y Shallan supieran lo que hacían. Ella cumpliría con su parte, juzgar lo peligrosa que era su situación. Parecían estar bien, aunque incómoda. Su cabeza no dejaba de rebotar contra la espalda del hombre, haciendo que cada paso le apretara el saco contra la cara. En el fondo de su ser sintió la satisfacción de Velo. Habían estado a punto de dar por fracasada la misión. Era bueno saber que todo el trabajo que habían hecho no había sido en vano. ¿Dónde la estarían llevando? Al final, esa había resultado ser uno de los mayores misterios, saber dónde celebraban los hijos de honor sus pequeñas reuniones. El equipo de Shallan no había resultado ser una persona lo bastante importante para que le proporcionara la información que necesitaban. Hacía falta unos ojos claros. Sospechaban que Yalai se había hecho con el control de la secta tras la muerte de Amaram. La facción de Yalai
Planeaba apoderarse de la puerta jurada del centro de las llanuras quebradas. Por desgracia, Radiante no podía demostrar nada de aquello, y no actuaría contra Yalai sin tener pruebas concluyentes. Dalinar mantenía esa misma actitud, sobre todo después de lo que había hecho Adolin al marido de Yalai. Lástima que no encontrara la forma de acabar con los dos, pensó Velo. Eso no habría estado bien, respondió Radiante con un pensamiento. Por aquel entonces Yalai no suponía una amenaza para él. Shallan no estaba de acuerdo con ella y por supuesto Velo tampoco, así que Radiante no insistió. Con un poco de suerte, Patrón estaría siguiéndola a distancia, según sus instrucciones. Cuando el grupo se detuviera y comenzara la iniciación de Radiante en la secta, el Spren traería a Adolin y sus soldados por si era necesario sacarla de allí. Al cabo de un tiempo sus captores se detuvieron y unas manos rudas la bajaron del hombro. Cerró los ojos y se obligó a permanecer flácida mientras la dejaban en el suelo, piedras mojadas y resbaladizas, en algún lugar fresco. Le quitaron el saco y captó un olor acre. Como tardaba en moverse, alguien le vació un cubo de agua en la cabeza. Había llegado el momento de que Velo tomara el control. Fingió despertar con un respingo, descartando su primera reacción instintiva, que era coger un puñal y cargarse a quienquiera que le hubiese empapado. Velo se secó los ojos con la manga de la mano segura y vio que estaba en un sitio frío y húmedo. Las plantas que había en las paredes de piedra se habían retraído con el ajetreo, y el cielo era una grieta lejana en lo alto. Había muchas plantas gruesas y enredaderas en torno a las cuales flotaban vidas Spren. Estaba en un abismo. Por el aliento de Kelek, ¿cómo habían bajado a los abismos cargando con ella sin que nadie los viera? A su alrededor había un grupo de personas ataviadas con túnicas negras, cada uno sosteniendo en la palma de la mano un brillante broam de diamante. Parpadeó deslumbrada. Los capuchones que llevaban parecían bastante más cómodos que su saco. Las túnicas tenían bordadas el doble ojo del Todopoderoso, y Shallan tuvo un pensamiento fugaz sobre la costurera a la que hubiera contratado para hacer todo ese trabajo. ¿Qué le habrían dicho? Pues sí queremos 20 túnicas idénticas y misteriosas, con antiguos símbolos arcanos cosidos. Son para fiestas. Obligándose a interpretar el personaje, Velo alzó unos ojos maravillados y confusos antes de retroceder, asustada contra la pared del abismo, espantando a un cremlino de oscura coloración púrpura. Un hombre de la primera fila fue el primero en hablar, con voz profunda y resonante. Chanasha Hazare, tienes un nombre magnífico y respetable. En honor al legado de Chananak Elin, la heraldo del hombre corriente, ¿de verdad anhelas el regreso de los heraldos? Velo alzó la mano para escudarse de la luz de las esferas. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Y cuál de vosotros es Yalai Sadeas? Somos los hijos de honor, dijo otra persona, mujer en esa ocasión, pero no Yalai. Es nuestro juramento y nuestro deber sagrado favorecer el regreso de los heraldos, el regreso de las tormentas y el regreso de nuestro Dios el Todopoderoso. Velo se lamió los labios. No lo entiendo. Lo harás, dijo la primera voz. Hemos estado observándote y concluimos que tu pasión es digna. Deseas derrocar al falso rey, a la espina negra, y que el reino vuelva como debe a los altos príncipes. ¿Deseas que la justicia del Todopoderoso caiga sobre los malvados? Por supuesto, respondió Velo. Excelente, dijo la mujer. Nuestra fe en ti era acertada. Velo estaba bastante segura de que se trataba de Ulina, una mujer del círculo interno de Yalai. Había empezado siendo una escriba a ojos claros, poco importante, pero estaba medrando con gran rapidez en la nueva dinámica del poder en los campamentos de guerra. Por desgracia, si Ulina estaba allí, era improbable
que también estuviera Yalai. La alta princesa acostumbraba a enviar a Olenna para hacer las cosas que no le apetecían a ella, lo cual indicaba que Belo había fracasado al menos en uno de sus objetivos. No había logrado que Chanasha pareciera lo bastante importante para merecer una atención especial. Nosotros somos quienes provocaron el regreso de los radiantes, dijo el hombre. ¿No te has preguntado por qué aparecieron? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? La tormenta eterna, el despertar de los pashmenios. Nosotros lo orquestamos todo. Nosotros somos los grandes arquitectos del futuro de Roshar. Esa mamada que... A Patrón le habría encantado esa mentira. A Belo le supo a poco. Una buena mentira, una de las deliciosas. Tenía que insinuar la oculta grandeza de secretos aún más recónditos. Sin embargo, aquella era el embuste tabernero de un borracho muy venido a menos, tratando de suscitar la suficiente lástima para que alguien le enviara una copa. Despertaba más pena que interés. Bryce le había hablado de ese grupo y sus esfuerzos para hacer que regresaran los heraldos, que en realidad nunca habían desaparecido. Gavilar los había manipulado y había aprovechado los recursos y el fanatismo de la secta para sus propios intereses. Después, durante esa breve época, había movido muchos hilos en el mundo. Pero gran parte de esa gloria había decaído cuando murió el antiguo rey, y Amaram había dilapidado lo que quedaba. Aquellos restos dispersos no eran arquitectos de ningún futuro, eran un cabo suelto, y esta radiante coincidía en que aquella tarea, encomendada tanto por Dalinar como por Bryce en secreto, era digna. Había llegado el momento de acabar con los hijos de honor de una vez por todas. Belo alzó la mirada hacia los sectarios, manteniendo un cuidadoso equilibrio entre aparentar cautela y adularlos. ¿Los radiantes... ¿Sois radiantes? Somos algo más grandioso, dijo el hombre, pero antes de que te revelemos más, debes ser iniciada. Agradezco cualquier oportunidad de servir, les aseguró Belo. Pero esto es muy repentino. ¿Cómo sé que no sois agentes del falso rey tendiendo una trampa a personas como yo? Todo quedará claro a su debido tiempo, dijo la mujer. ¿Y si insisto en que necesito pruebas? Preguntó Belo. Las figuras se miraron entre ellas. Belo tenía la sensación de que no habían encontrado demasiada resistencia en sus anteriores reclutamientos. Nosotros servimos a la legítima reina de Aleskar, dijo por fin la mujer. ¿Y Alai? Preguntó Belo con un hilo de voz. ¿Está aquí? Antes, la iniciación, dijo el hombre haciendo un gesto a otros dos encapuchados. Se acercaron ambos a Belo. Uno era un hombre alto, cuya túnica le llegaba solo a media pantorrilla. Se pasó de brusco al cogerla por los brazos e izarla para luego volver a colocarla en el suelo de rodillas. Acuérdate de este, pensó Belo, mientras el otro encapuchado sacaba un dispositivo resplandeciente de un saco negro. El fabrial tenía incrustados 2 brillantes granates y mostraba una serie de complicados bucles de alambre. Shallan estaba muy orgullosa de aquel diseño, y aunque a Belo al principio le había parecido un poco ostentoso, tenía que reconocer que era lo adecuado para ese grupo. Parecían confiar en él sin fisuras cuando lo apuntaron hacia ella y pulsaron unos botones. Los granates se oscurecieron y la persona que estaba utilizándolo proclamó: «No lleva ninguna ilusión». Venderles aquel aparato había sido divertido y delicioso. Disfrazada de mística, Belo había utilizado el dispositivo para desenmascarar a otro de sus tejedores de luz en un engaño meticulosamente planeado. Después, Belo les había cobrado el doble de lo que pretendía Shallan, y ese precio exagerado había tenido como único efecto que los hijos creyeran incluso más en su poder, que el Todopoderoso los bendijera. Pendejos. «Vamos a iniciarte», exclamó el hombre. «Jura que ayudarás a restaurar a los heraldos, la iglesia y al Todopoderoso». «Lo juro», dijo Belo. «Jura que servirás a los hijos de honor y defenderás su obra sagrada».
Lo juro. Jura lealtad a la verdadera reina del Scar y a la Isadeas. Lo juro. Jura que no sirves a los falsos Spren que se inclinan ante Dalinar Kholin. Lo juro. ¿Lo ves?, dijo la mujer mirando a un compañero suyo. Si hubiera sido una radiante, no podría haber jurado en falso. Ay, ay, dulce y suave brisa, pensó Velo, bendita inocencia. No todos somos forjadores de vínculos o cosas por el estilo. Para los corredores del viento o los rompedores del cielo, quizá fuese un problema ir dejando caer por ahí promesas falsas. Pero la orden de Shallan se cimentaba precisamente en la idea de que todo el mundo mentía, sobre todo a sí mismos. Ella no podía incumplir un juramento hecho a su Spren sin afrontar las consecuencias, pero ¿aquella panda de despojos humanos? Lo haría sin dudarlo ni un momento, aunque radiante sí que expresó cierta insatisfacción. Levántate, hija de honor, dijo el hombre. Ahora debemos cubrirte la cabeza de nuevo y devolverte al lugar del que te tomamos. Mas no temas, uno de nosotros se pondrá en contacto contigo pronto para darte más instrucciones y entrenamiento. Esperad, dijo Velo, la reina Yalai. Tengo que verla para demostrarme a mí misma a quién sirvo. Quizá termines ganándote ese privilegio, repuso la mujer en tono engreído. Sírvenos bien y obtendrás mayores recompensas. Estupendo. Velo se mentalizó para lo que significaba aquello. Aún más tiempo en esos campamentos de guerra, haciéndose pasar por una quisquillosa ojos claros, ascendiendo despacio y con cautela dentro del grupo. Sonaba espantoso. Por desgracia, Dalinar estaba preocupado de verdad por la creciente influencia de Yalai. Aquella pequeña secta quizá fuese chabacana y sobreactuada, pero no les convenía permitir que una presencia militar creciera a sus anchas. No podía arriesgarse a otro incidente como la traición de Amaram, que había costado miles de vidas. Además, Mraize consideraba peligrosa a Yalai. Eso ya era suficiente indicación para Velo de que había que derribar a esa mujer, de modo que tendría que seguir trabajando en ello, y en consecuencia también tendría que buscar más formas de colar a Adolin en la zona para que pasara tiempo con Shallan. La pobre chica se marchitaba si no recibía la adecuada atención amorosa. Por su bien, Velo hizo otro intento. No sé si es sabio esperar tanto, dijo a los demás, mientras el hombre alto se disponía a ponerle de nuevo el saco. Deberíais saber que... tengo contactos en el círculo interno de Dalinar Kholin. Puedo proporcionarles información sobre sus planes, si tengo el incentivo correcto. Pero para eso ya habrá tiempo, respondió la mujer, más adelante. ¿No queréis saber lo que planea? Ya lo sabemos, dijo el hombre con una risita. Tenemos una fuente mucho más próxima a él que tú. Un momento. Shallan se alertó. ¿Tenían a alguien cerca de Dalinar? Quizá estuviera mintiendo, pero ¿podría arriesgarse? Tenemos que hacer algo, pensó. Si Yalai tenía a alguna gente en el círculo interno de Dalinar, podría constituir una amenaza mortal. Ya no tenían tiempo para que Velo siguiera infiltrándose poco a poco hasta llegar a la cima. Tenía que saber quién era ese espía ya mismo. Velo retrocedió, cediendo el control a Shallan. Radiante sabía luchar y Velo sabía mentir, pero si necesitaba resolver un problema deprisa, era el turno de Shallan. Esperad, dijo Shallan, levantándose y apartando las manos del hombre, que intentaba encasquetarle el saco en la cabeza. No soy quien vosotros creéis. Y hasta aquí voy a dejar por hoy, porque luego se me hace más tarde. Bueno, avanzamos otros 2 capítulos. Poquito, pero se le avanzó.